a todos este día. Bienvenidos a este su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios, donde día a día desglosamos, ¿verdad?, la Biblia y vamos aprendiendo poco a poco la palabra de Dios y lo que Cristo nos quiere revelar a través del Espíritu Santo. Nosotros tratamos de darle la interpretación correcta, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Cristo y del Espíritu Santo, lo que nos revela a nosotros personalmente. Entonces, este estudio hoy se trata del endemoniado gadareno. Y el título de este tema se llama El endemoniado gadareno y la imponente presencia de Cristo. Estos versículos, ¿verdad? Y este capítulo se encuentra en Lucas 8:26 al 39. Pero vamos a leer solamente unos versículos para que no se haga tan largo este video. Vamos a hacerlo lo más pronto que se pueda y lo más explicable para que ustedes entiendan. Amén. Vamos a leer hasta el 33. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Vamos a dejarla ahí la lectura hasta el 33. Vamos a entrar al tema porque es muy interesante. Es algo muy interesante de cómo Cristo trae libertad a nuestras vidas. Amén. En ese tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en cuanto arribó a la tierra de los Gadarenos, al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre estaba un hombre que estaba de la ciudad de endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ese hombre buscaba una solución y sabía que esa solución se encontraba en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros al oír la voz de Jesús, o cuando nos predican, o cuando nos dicen que Cristo puede limpiarnos, puede restaurarnos y puede sanarnos, vamos a ir rápidamente porque sabemos que solamente en Él está la bendición. Es muy interesante ver cómo Jesucristo hacía sanidades, multiplicaba panes y peces, y hacía muchos milagros y daba grandes enseñanzas. Pero ahora el turno de seguir demostrando su poder, echando fuera esos demonios de ese hombre gadareno. Acordémonos que Jesucristo calmó la tempestad en la cual iban él y sus discípulos en esa barca. Y algo muy interesante es que los discípulos se atemorizaron. Pero Cristo les dijo que tuvieran calma, que tuvieran paz, que Él estaba con ellos. Así hoy Cristo nos dice también a nosotros, ¿verdad? Si estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Cristo nos dice que tengamos paz, que tengamos calma, que Él está ahí con nosotros. Amén. Entonces, se aterraron más de que Jesús calmara la tormenta, de la tormenta misma. Porque ellos todavía en ese tiempo no entendían que era el Hijo de Dios. Se aterraron más de cómo él calmó la tormenta, de la tormenta misma. O sea, imaginémonos nomás estar en el mar, ¿verdad? En la madrugada, con una tempestad que nadie le puede, que parece que nos vamos a ahogar. Y de repente, si Cristo está ahí, ¿verdad? Y que pare esa tormenta, yo creo que hasta nosotros nos atemorizaríamos. Pero Cristo nos demuestra su poder, ¿verdad? Y la imponente presencia de Él. Amén. Y en ese momento a los discípulos les dio calma, les dio paz. Amén. Y con esto nos damos cuenta que el poder de Cristo sobrepasa todo entendimiento humano. Cristo y la palabra de Dios sobrepasan todo entendimiento humano y sobrepasa todo el poder del maligno y los demonios. Amén. Esto también lo quiero dejar claro, que Cristo sobrepasa todo poder del maligno y los demonios. Y hoy lo vamos a ver. Al darnos cuenta de la vida de este hombre endemoniado, era un desastre total. Era un desastre total. ¿Por qué era un desastre total? Porque si leemos la palabra de Dios como los versículos ya los leímos, aquí dice que la palabra de Dios, un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros.
Si nos damos cuenta, la vida moral de este hombre estaba para el arrastre. Y desgraciadamente así nos quiere tener el maligno muchas veces. No quiere que vivamos una vida libre, no quiere que vivamos una vida consagrada a Dios, sino que quiere tenernos atados. Hay que darnos cuenta de todo eso. Muchos estábamos igual, pero gracias a Cristo que nos liberó de todo eso. Muchos estábamos igual. ¿Por qué comento esto? Porque muchos estábamos en la drogadicción, muchos estábamos envueltos en la pornografía, muchos estábamos envueltos en la depresión, muchos estábamos envueltos en la brujería, muchos estábamos envueltos en la hechicería, pero cuando Cristo llega, rompe todas esas cadenas del diablo, como rompió las cadenas de ese hombre. Amén. Es algo interesante ver también aquí cómo dice la palabra de Dios. Dice que le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio de los desiertos. O sea que lo querían amarrar, lo querían atar, pero no se dejaba. Era tan fuerte los demonios que traía que le rompía las cadenas. Pero ahora lo más interesante es que Cristo rompió esas cadenas y las rompió para siempre en ese hombre. Y yo sé que esta noche, esta tarde, este día también va a romper muchas cadenas en tu vida si tan solo dejas que Cristo entre a tu vida, te arrepientes de tus pecados y buscas de Él. Amén. Entonces nos damos cuenta con esto que Cristo sana, liberta, restaura y trae una nueva vida. Amén. Al darnos cuenta de la vida de este hombre endemoniado era un desastre total, así como la vida de este hombre muchos estábamos igual, como ya lo comenté. Pasamos por muchas cosas tan tremendas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, todo eso se nos quitó, eso fue echado a un lado. Cristo nos limpió, Cristo nos sanó, Cristo nos levantó y ahora somos nuevas criaturas y somos libres para glorificar su precioso nombre. Amén. El estado físico de este hombre y emocional estaban en ruina y él necesitaba desesperadamente ser liberado y sanado. Por eso ese hombre se acercó sin importar, ¿verdad? Se acercó a Cristo porque sabía que ahí podía ser liberado y nosotros también así debemos acercarnos a Cristo y pedirle que nos liberte, que nos sane y que nos restaure para que podamos seguir caminando en su camino y seguirle a Él, ser unos discípulos. Amén. Sabemos que este hombre era un marginado social y solo Jesucristo tenía el poder para liberarlo del cautiverio satánico. Solo Jesucristo tiene el poder y tiene la autoridad para liberarnos de toda cadena del diablo. Así como lo hizo en este hombre endemoniado, también lo puede hacer en tu vida si tú estás pasando algo muy difícil, estás pasando por un proceso de drogadicción, estás pasando por la adicción, por la pornografía, por el adulterio, por la fornicación, si tú estás pasando por esas cosas y no lo quieres hacer, pero no hayas cómo salir de eso, déjame decirte que Cristo es la solución. Solamente acércate a Él, así como se acercó este hombre gadareno, y vas a ser totalmente libre. Amén, porque en Cristo somos más que vencedores y en Cristo somos libres. Siempre acuérdense de eso, nunca se les olvide que en Cristo hay esperanza. No obstante, la gente de su comunidad estaba más preocupada por haber perdido una manada de cerdos que por el hombre impotente y quebrantado. Muchas veces también la gente nos ve así quebrantados y nos ve que ya no hayamos qué hacer, ¿verdad? Y en vez de preocuparse por, por nosotros como seres humanos, le da mucha más énfasis a las cosas materiales. Así es el mundo, el mundo se rige por lo material y el maligno se rige en este mundo. Por eso no le da importancia al ser humano, pero Cristo sí le da importancia al ser humano. Cristo te ama, Cristo me ama y quiere que tengamos una vida nueva en Él. Amén. Vamos a entrar al primer punto. El primer punto es Cristo. La imponente presencia de Cristo atemoriza las huestes de maldad. Ya lo estamos viendo en esto, ¿verdad? La imponente presencia de Cristo atemoriza las huestes de maldad. En cuanto lo vieron los demonios, supieron, ¿verdad? Supieron quién era Él. Por eso los atemorizó rápidamente. Sin embargo, ¿verdad? Ellos pidieron que no fueran echados al abismo, porque si sabían que eran echados al abismo, ya no podrían seguir haciendo la maldad que tanto hacían. Por eso los demonios le pidieron a Jesús que fuera echado a ese hato de cerdos. Amén. Pero sabemos que con Cristo no le podemos nosotros ordenar, porque aunque Cristo les haya dado permiso a los demonios de entrar a los cerdos, de todas maneras, si ustedes se fijan en este versículo donde dice que
se precipitó por el lago y se ahogaron. Eso habla, ¿verdad?, de que Cristo de todas maneras los mandó al abismo porque el abismo se encuentra abajo del mar. No le permitió que siguieran haciendo la maldad. Amén. En segundo punto dice, la imponente presencia de Cristo tiene autoridad y poder sobre los espíritus inmundos. Toda, todo espíritu inmundo se somete a la presencia de Cristo. Por eso te digo esta noche, esta tarde, este día, si tú estás pasando por algo, ¿verdad? Si oyes voces, oyes aquellas cosas, ¿verdad? Aquellas cosas que se mueven, o aquellas, o oyes voces, o dice hay alguien que escuchas que te dice cosas malas. Solamente Cristo te puede hacer libre de todo eso, porque en Cristo hay libertad, lo vuelvo a repetir. Porque Él es el que tiene autoridad y poder sobre todos esos espíritus inmundos que no nos quieren dejar, que no nos quieren dejar ser al ser humano libres, sino que quieren tenernos atados. En tercer punto dice, la imponente presencia de Cristo trae libertad. Aquí vemos, ¿verdad?, que la imponente presencia de Cristo trae libertad porque a este hombre, cuando el hombre se acercó, ¿verdad?, los demonios, Cristo le preguntó a los demonios que cómo se llamaban y los demonios le dijeron que eran legión, porque eran muchos. Una legión en el tiempo antiguo era una legión de romanos que representaba de 6,000 a 8,000. Entonces este hombre tenía de 6,000 a 8,000 demonios. Mas sin embargo Cristo lo hizo libre de todos esos demonios. Pero algo muy interesante, y aquí nos vamos a ir hasta el versículo 39, porque dice algo aquí muy interesante, dice, en el 38 dice, y el hombre de quien había sido salido los demonios le rogaba que le dejase de estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas has hecho, cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Con esto nos damos cuenta que este hombre, ¿verdad?, ya había sido sano, ya había sido restaurado, porque también en el versículo 35 dice, y salieron al ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, totalmente una condición totalmente diferente a como estaban acostumbrados a verlo, porque antes de que Cristo lo liberara, este hombre estaba desnudo, vivía en los sepulcros, y cuando volvieron a verlo otra vez nuevamente, cuando Cristo lo hizo libre, ya lo dice la palabra de Dios, dice, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Ya se había ido todo eso, toda esa vieja condición, porque en Cristo nos hace nuevas criaturas y Cristo trae libertad a nuestras vidas. En Juan 8:32 dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Es importante, ¿verdad?, conocer esta palabra. Y hoy Dios nos dice hoy Cristo nos dice que te quiere hacer libre, nos quiere hacer libres de cualquier situación que estés pasando, de cualquier atadura que tengas. Cristo quiere hacerte libre. Amén. Entonces es importante algo de Cristo. Vino a morir por ti, por mí. Vino a morir por tus pecados, por mis pecados, y quiere darnos una vida en abundancia en esta tierra para que le sirvamos, pero sobre todo quiere darnos la salvación y la vida eterna. Él quiere darnos libertad eterna. En nosotros mismos está el decidir. Amén. En la conclusión, donde Cristo hace acto de presencia, siempre pasan cosas maravillosas y trae libertad. Su imponente presencia transforma vidas. Con esto nos damos cuenta de que Cristo trae libertad. Él quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos. Vayamos hacia Él y en Él hay vida nueva. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 que todas las cosas viejas han pasado y que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Entonces vamos a la reflexión. ¿Qué cambios quisiera que Cristo hiciera en mí? ¿Qué cambios quisieras que Cristo hiciera en tu vida? Pregúntate esta tarde, esta noche, esta mañana, mujer, hombre, joven. Pregúntate qué cambios quisieras que Cristo hiciera en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdame y trae libertad a mi vida. Me arrepiento de mis pecados y hazme una nueva criatura. Arrepiéntete de tus pecados y busca de Cristo para que te dé libertad. Sigan hacia adelante buscando de Cristo. Y si tú te arrepentiste de tus pecados, esta tarde, esta mañana, este día, busca dónde congregarte, busca leer la palabra de Dios y sigue buscando de Cristo, porque en Cristo hay libertad, hay sanidad y hay restauración.
Dios los bendiga, nos vemos pronto con un video. Y saben que les digo algo de corazón, Cristo viene pronto y está hablando a tu vida. Esta palabra la estás escuchando es para ti, para que Dios te dé libertad y cuando Él venga, te vayas junto con Él. Dios les bendiga. Hasta luego.